Buen día, hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando sobre las citas bíblicas. Estamos estudiando sobre el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo dice la Biblia que nosotros tenemos que actuar en ese caso? Y vamos a estudiar un poco porque nosotros tenemos otra cultura y hemos aprendido otras cosas muy diferentes. Entonces vamos a aprender desde el principio. Hemos visto en la clase pasada de esta parte, ¿no? Shabbat. ¿Se acuerdan? Sí, ahora sí. Sí. Shabbat, que viene del verbo Shabbat con V, ¿sí? Que significa cesar o suspender. Ese es el Shabbat que está escrito en la Biblia. ¿Entienden? Sí. Bueno, ¿y cuál era el significado? ¿Qué es lo que pasaba en ese día? El Shabbat es un llamamiento de su majestad. Santidad. Sí. Shabbat es un llamamiento de su santidad. Por ejemplo, aquí nosotros hemos visto cuando está el rey, ¿no? De España, ¿no? Y tienen un llamamiento del rey. Entonces se va el presidente, se van los ministros, se van los... ¿Cómo se llama? Los empresarios grandes. Entonces abre la puerta un oficial y dice, Su Majestad el Rey, dice, ¿no? Y todos están en fila ahí para atenderle, ¿no? ¿Por qué están todos en fila ahí? Porque Su Majestad el Rey les dio una cita a ellos a tal hora y tal día para que vengan a reunirse con el Rey de España, ¿sí o no? Aquí el Shabbat es el llamamiento de su santidad. O sea, Hashem, Dios nos llama ese día Shabbat, ese día nos llama. ¿Para qué? Dijimos que tenían cuatro ¿qué? 4 normas. Sí, 4 puntos que tenemos que recordar en ese día. ¿Cuál era el primero? Instrumento. Sí, es un instrumento, es una señal. También es un recordatorio que hizo los cielos y la tierra. También es un recordatorio para liberar a otros. ¿Sí? Son esos 4 puntos que tenemos que acordarnos en ese día del Shabbat. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Hoy estamos viendo la segunda parte. Por eso hay una cosa que nosotros tenemos que ver. Shabbat, muchas veces la gente escribe de esta manera, con 2 B larga. Shabbat, o escriben así. Shabbat con TH o con 2 B larga y TH hacia el final, ¿no? Realmente el Shabbat se escribe de una forma muy sencilla. Shabbat. Pero no porque yo lo diga, ¿no? Sino porque está regulado por la Real Academia Española. Transcripciones fonéticas del hebreo. O sea, para traducir del hebreo al español hay una transcripción fonética por los sonidos, como suenan, ¿no? Entonces a eso se dedica la Real Academia Española de Traducción Fonética. ¿Entiendes? Entonces ellos decidieron, por el idioma español en que estamos, que Shabbat se escribe así. Igual que Sukkot, algunos escriben mal, o Kippah, o muchas palabras que a veces vemos que la gente escribe muy mal. Pero no porque yo lo diga, sino porque la Real Academia Española dice cómo se escribe. Es muy sencillo. Nosotros, atiendan bien, tenemos que definir una cosa. Del paganismo, donde estábamos, también lo que está escrito en la Torah, lo que está escrito en la palabra, lo que ordena la palabra, y también hay que definir las leyes orales o tradiciones judías. Esas 3 cosas no se pueden mezclar. Nosotros, si queremos aprender bien lo que a Dios le gusta, tenemos que ir directamente a la Torah, o sea, a la Biblia. Y de ahí la Biblia es el diccionario más completo que hay para que podamos entender. O sea, la misma Biblia es un diccionario para entender. Ahora, hay una cosa muy importante que se llama metalenguaje. ¿Escucharon alguna vez? Metalenguaje es un lenguaje que se usó o se usa en una época y en un grupo de personas nomás. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos, ponemos así. Acá en Valencia vivimos nosotros, ¿no? En España, Valencia. Y acá dice, el señor Luis es un capullo. Decimos, ¿no? Y esa palabra, esa frase, el señor Luis es un capullo, enviamos a
Paraguay, a Colombia, a Argentina, y le decimos que haga un estudio de lo que significa el señor Luis es un capullo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a estudiar la palabra capullo, ¿qué significa, no? Que es para que salga una flor, que viene de una raíz, hay diferentes clases, y van a hacer toda una cátedra de 2 horas, te pueden hacer, sobre el capullo. ¿Y qué significa que Luis es un capullo? Entonces ellos van a decir, Luis es un señor que parece una flor, así, ¿no? ¿Se entiende? Pero acá en España tenemos que entender que capullo es un menosprecio hacia una persona. Usted es un capullo, es una ofensa, es algo ofensivo y algo muy feo. Casi es una grosería. Es horrible en Valencia la palabra capullo. ¿Se entiende? Pero se lo puede entender, por ejemplo, un colombiano. O no puede entender, por ejemplo, un mexicano. No pueden entender esa palabra. Solamente se puede entender en España, especialmente aquí en Valencia. ¿Entienden? Entonces, eso es un metalenguaje. Ese metalenguaje está lleno en la Biblia de metalenguajes. Es por eso que tenemos que viajar a la época y conocer de qué es lo que está hablando. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, está llenísimo de metalenguaje. Cuando sale la palabra desierto, cuando sale mar, cuando sale el caballo blanco, caballo amarillo, caballo negro, cuando salen cosas así, o un monstruo que tenía tantos cuernos, tantas cabezas, todo eso son metalenguajes. ¿Se entiende? Entonces hay que ir hasta esa época, investigar qué significaba en esa época, por ejemplo, el caballo blanco, o el monstruo de tantas cabezas, ¿qué significa? ¿Se entiende? Cuando habla mar, ¿qué significaba en esa época? Porque el mar para nosotros, ¿qué es ahora? El mar, ahí donde está el tiburón, los peces, ¿no? Donde hay agua, el mar, ese es para nosotros. Pero si viajamos en el año 90 después de Cristo, ¿qué significa mar? Ahí donde se escribió. Entonces, ahí sale lo que quiere decir realmente el libro. En la palabra Shabbat, como estamos estudiando, también existen muchas normas, muchas leyes y requisitos. Pero tenemos que entender qué se escribió en ese tiempo. ¿Se va entendiendo? ¿Entienden más o menos? Sí. ¿O está un poco difícil? No. Ojalá que no les sea muy difícil. Sí, bueno, ahora vamos a ver un poquitito. Ahora, hoy en día, cuando la gente hace Shabbat, se hace una cena los días viernes, vamos a decir así, ¿no? Se comparten con la familia, mamá, papá, los hijos, están sentados en la mesa. Entonces normalmente las personas preparan un pan, está preparado un pan del Shabbat, que es un pan trenzado. Se pone una copa de vino para cada uno, algunos ponen miel, también ponen sal y ponen la menorá, que es el candelabro con velas. Algunos hasta inclusive ponen un mantel blanco. Pero si nosotros vemos en la Biblia y buscamos en Levítico, buscamos en Éxodo, buscamos en toda la parte, no vamos a encontrar ninguna parte que diga que se hay que hacer de esa manera. Es más, en la época de Yeshua, en la época de Jesús, nunca vamos a ver que el Shabbat se festejaba de esta manera. Vamos a pensar, si viene el apóstol Pedro, por ejemplo, y ¡pum!, aparece en esta época, en un día de Shabbat, en la casa de algún hermano, y ve ahí su menorá, ve su mantel blanco, su pan trenzado, la miel, la sal, algunos ponen también el cuerno. Entonces, apóstol Pedro ¿qué pasó acá? Dirá, ¿no? Para eso tenemos que viajar, vamos a viajar un poco en el tiempo para entender qué significa el Shabbat de la Biblia y qué significa el Shabbat que han puesto los judíos, que de ahí se tiene mucha tradición hasta hoy en día. Entonces tenemos que viajar 300 años antes de Cristo y 300 años después de Cristo, que se llama la época del Segundo Templo. Ahí empieza todo. Por eso vamos a ver un poquitito de eso. ¿Qué les parece? ¿Quieren que veamos un poco? Sí. Hay una palabra que se llama Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah dice que contiene colecciones más antiguas de las tradiciones y discusiones del pueblo judío ortodoxo acerca de cómo enfocar la Torah a la vida cotidiana. O sea, la Mishnah es un grupo de judíos, un grupo de líderes. ¿Y qué han hecho esas personas? Esas personas han preparado esto que se llama Mishnah, que vamos a decir la Biblia grandota, vamos a decir, ¿no? Esta Biblia grandota o la Mishnah que se llama, se divide en 6 partes.
en 6 partes o tratados o tradiciones. Es una tradición oral. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver si pueden ver aquí. ¿Se puede ver algo ahí o no se puede ver? Está muy chiquitito. Un poquitito, muy chiquitito. ¿Se puede ver? Bueno, solamente esto yo les voy a mostrar. Atiendan bien. ¿Qué es la Mishnah? ¿Qué dijimos? ¿Qué es la Mishnah? Que es un conjunto de reglas que Sí. nos figuran en la Biblia, que ellos fue la parte oral que ellos hicieron los judíos. Muy bien. Esta Mishnah se divide en 6 partes o tratados. ¿Se entiende? La primera es las semillas. Se llama semillas. ¿Sí? Osraim, que significa en hebreo. Y consta de 655 Mishnayot. Mishnayot significa enseñanzas. O sea, imagínense, uno nomás, que se llama semillas, consta de 655 enseñanzas. ¿Y de qué trata? Enseña todo lo relacionado a la tierra de Israel. ¿Se va entendiendo? Al número 2 es cita o moed. Consta de 681 misnayot o enseñanzas. ¿Y de qué habla? Habla sobre el Shabbat y la cita de Hashem. La cita de Hashem, la cita bíblica. ¿Van entendiendo? El número 3 habla de la mujer. Nashim consta de 572 misnayot o enseñanzas. ¿Y qué es lo que enseñan ahí? Enseñan sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre el divorcio. ¿Van entendiendo? Pero ¿quiénes hicieron todas estas enseñanzas? ¿Quiénes hicieron? Sí, los judíos, exactamente, los Shamaim. Los judíos, los líderes, se reunían y ellos sacaban estas enseñanzas y ponían número y todo. El cuarto se llama daños o nefikim. Tiene 683 misnayot o enseñanzas. ¿Y de qué habla? Habla sobre los bienes. Ahí te va a contar que no hay que deberle a nadie nada, hay que pagarle así, tal cual, un montón de enseñanzas tienen. Esto es lo que hasta hoy conservan los judíos ortodoxos. Fuertemente están arraigados en estas leyes orales. Después el quinto, ¿cuál es? Habla sobre las santidades. La Kodashim son 590 misnayot o enseñanzas. Habla sobre el templo. ¿Se ve bien más o menos? ¿Se puede ver? Sí. Y la sexta son los habilitantes. O Taorot. Atiendan bien, son 1003 misnayot o enseñanzas sobre el concepto de Taor. ¿Se acuerdan que estudiamos Taor? Que era lo que era apto. O Tamé, que era impuro. O Hol. ¿Se acuerdan de Hol? Común. Entonces, todas estas enseñanzas ellos tienen muy arraigado. Por eso cuando Yeshua iba con sus discípulos, ¿se acuerdan? Y tenían un hambre. Y pasaron por un campo de trigo y agarraron las espigas, ¿se acuerdan? Y hacían así, comían con la mano sucia. Y tenían un montón. ¿Por qué pasa eso? Cuando le dijo al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. Los fariseos salieron y enseguida le dijeron, oye Shabbat, ¿por qué estás llevando tu yaguarupá, tu cama? ¿Por qué estás llevando? Dice, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con esto que estamos estudiando. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquitito. Y no hay que, ¿cómo se llama? Judaizar. No hay que paganizar, sino hay que estudiar la Torah y hay que aprender lo que está en la Torah, porque a eso es lo que nosotros vamos, pues, ¿no? Queremos aprender la Torah, cómo sucedieron cada cosa. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos a ver un poquito Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, vamos a ver. Jeremías capítulo 17. Versículo 22. Hay un problema ahí con la palabra carga. Vamos a ver un poco. 17. Jeremías 17, 22. David, ¿puedes leer, por favor?
Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Bueno, atiendan un poquito bien. Aquí sale una cosa muy simpática. Voy a poner esto aquí. Hay una cosa que tenemos que entender. Atiendan un poco bien. En algunas Mishnah, en algunos capítulos, van saliendo algunas cosas. Por ejemplo, en el día de reposo, si vos sos, ¿cómo se llaman? Si sos un sastre, que te hacen la ropa, ¿no? Y vos siendo sastre llevas un alfiler. Y el día de reposo, si llevas el alfiler y salís a la calle, ya es un pecado. Ya infringiste el Shabbat. Así está, ¿no? O sea, imagínense a qué grado llegaban ellos en esa época. Hay otro punto, por ejemplo, la pluma, el boli, esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno, sin darse cuenta, guardó su pluma, lo que sea, y sale por ahí, o está cargando dentro de su casa inclusive, ya infringe la ley. O sea, ya infringe el Shabbat. Y tiene que pagar por eso. Y hay otro que es una limosna. Atiendan un poco bien. Si viene una persona, un mendigo, vamos a suponer, que necesita, está en la puerta o en la ventana de tu casa. Vos no podés meter la mano dentro de tu bolsillo y alzar una moneda intencionalmente, darle esa moneda al mendigo. Porque eso es infringir la ley porque ya cargaste la moneda. ¿Entendés? Dice que hay que dejar caer. Imagínense, ¿no? Por lo que dice. O sea, como no es que intencionalmente. ¡Ay, se me cayó la moneda! Y ahí justo él puede meter el mendigo y agarrar. Pero vos no podés darle. Es lo mismo ahora, hoy en día, hoy los judíos de hoy, ellos no pueden agarrar su teléfono así con la mano en Shabbat. Se tienen que atar en la mano, pero no de este lado, en la palma, de este lado. Se pueden atar. Porque dicen que así ellos no cargan intencionalmente. Imagínense a qué locura llegan. Entonces todo eso son tradiciones o leyes. ¿Se va entendiendo? Que han puesto en la Mishnah. Y ahí salen todo lo que hemos visto. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces aquí nosotros vemos que hay un problema con la palabra carga en Jeremías. Entonces hay que distinguir qué es una carga, a qué se refiere con una carga. Voy a leer otra vez el versículo. ¿Cuánto? 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Bueno, vamos a ir un poquito a San Juan capítulo 5. Vamos rápido ya. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. ¿Qué versículo? Sí, ahora les voy a decir. Vamos a ver, atiendan, miren un poquito acá. Antes de leer San Juan capítulo 5, vamos a ver. Atiendan un poco bien. Yo les voy a leer una parte de la Mishnah para que vean cómo ellos vivían en aquel tiempo y por qué sale en la Biblia esto que leemos, pero no entendemos. O sea, San Juan capítulo 5, ¿qué pasa? Hay un enfermo en el estanque de Bethesda, alrededor, sí, que está por 38 años enfermo ahí. Está esperando que se mueva el movimiento del agua, que un ángel dice que movía, y el primero que se tiraba era curado de su enfermedad. Entonces, durante 38 años este paralítico estaba ahí. Y pasó Yehoshua y le dijo, ¿qué haces ahí, amigo mío? Estoy esperando que se mueva el agua para tirarme. Pero no puedo, porque cuando se mueve el agua ya se tira otro y me gana. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces el paralítico, ¿qué hizo? Durante 38 años, ¿cómo es la pierna de un paralítico de 38 años? Una pierna finita, raquítica, ¿no? Y se levantó, no sé si hizo ruido su pierna, no sé, pero se levantó y agarró su cama, su yaguarupa, y se fue. Y por el camino, ¿quién estaba ahí? No sé, Mashaí. ¿Pero qué día era ese? El día de reposo. Era Shabbat, sí. Hay un problema ahí. Entonces por eso tenemos que entender por qué los judíos machacan tanto ese día. Porque acá está la Mishnah. Vamos a leer, voy a leerle a ustedes. En el capítulo 4 de la Mishnah, en el capítulo 7 de la Mishnah 4, esto no está en la Biblia, es un, ¿cómo se llama?
en las leyes orales de ellos. Y miren lo que dicen, atiendan por lo que dice ahí. El capítulo 7 de la Mishnah 4, la enseñanza dice: el que transporta alimentos como el tamaño de un higo está obligado a ofrecer sacrificios por el pecado de la violación del Shabbat. O sea, en el día de Shabbat, ¿qué quiere decir eso? El que transporta un alimento, o sea, del tamaño de un higo, como el higo, así. Si vos transportás eso, ya está. ya está obligado a pagar el castigo por la violación del día del Shabbat. ¿Se entiende? O sea, imagínense en qué mundo viven ellos. Es un mundo diferente a la de la Torah. ¿Sí o no? Es un mundo totalmente diferente al mandato y la instrucción que Hashem ha dado a su pueblo. ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos a ver. 5, 7. ¿Puedes leer, por favor? En San Juan 5, 7. No, San Juan Sí. ¿Cómo dice ahí? 7. El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Sí, ellos no podían llevar una bolita de higo, no podían llevar. El cuate está paseando ahí con su cama, ¿no? ¿Y quiénes salen ahí? Los judíos. Versículo 12, ¿qué pasa? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sí. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, y Jesús era el que le había sanado. Sí. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Sí, vamos a ver, para estos judíos, ¿qué es lo más importante? ¿La Torah o sus leyes orales? Sus leyes orales. Para las personas de esta época, para hoy, para la gente, ¿cuál es más importante? ¿Sus tradiciones, la enseñanza que su iglesia le dio, o la Torah o la palabra? ¿Qué es lo más importante? Las tradiciones y su pastor y su sacerdote y su gente que le habla, eso es más importante que la Torah. O sea, no hay diferencia. Uno va hacia el paganismo y otro va hacia el judaísmo. ¿Se entiende? Pero lo que importante que es poder equilibrar y mirar la raíz de todo para que podamos entender. ¿Se va entendiendo eso? Sí, se va entendiendo. A una persona, ustedes como vieron ya la mitad de nuestros hermanos, de nuestros oyentes ya se fueron de nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Y algunos me decían, por ejemplo, Gerardo, vos te estás yendo mucho al inicio de todo, tú vas a crear otra iglesia, así me dijo, ¿no? Me da miedo eso, me dijo él, ¿no? Un hermano. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Para el estudioso de la Torah, para el estudioso de la palabra. ¿Cuál es lo más importante? Lo importante es ir a la historia y entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Imagínense el Shabbat. Nunca nosotros hicimos el Shabbat. De chiquitito nos enseñaron a hacer otras cosas. Navidad, esos filmes, estamos ahí con nuestra bomba, con nuestra ondita, con el clericó. Estamos firmes siempre ahí con los regalitos debajo del árbol de Navidad. Siempre, toda nuestra vida. Pero ahora vemos que fuimos engañados. Entonces tenemos ya 47, 50, 70 años. 30, 20 años, ¿no? Tenemos 20. Y nos cuesta un poco, ¿no? Vamos a decir así, por las tradiciones que hemos tenido. Entonces, algún judío también. Los judíos también. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad de ser humildes ante la palabra, para aprender, para que podamos aprender.
realmente cómo es la palabra. ¿Qué es lo que... Miren qué hermoso en el Shabbat, Dios qué nos enseña. Nos enseña que la familia tiene que estar unida, como un engranaje así. Entonces ese día de Shabbat estamos todos reunidos, podemos comer juntos, sobre todo podemos estudiar y aprender en ese día. ¿Sí? Yo me imagino cuando se case Eileen, cuando se case Elías, cuando se case David, Madre mía. cuando vengan con sus familias. Hoy es Shabbat, vamos a la casa de papá, vamos a estudiar. Y viene con su familia, viene con su familia a estudiar, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Claro. Porque el objetivo de Dios, ¿qué es? Que nosotros podamos estudiar como familia. ¿Por qué? Porque tenemos 6 días, dice, acá dice, tenemos 6 días que nos encargamos del trabajo, de lo cotidiano. Entonces hay que suspender y relajarnos un poquitito y estudiar para poder aprender y poder activar eso en nuestra vida. Pero los judíos, ¿qué era lo que hicieron? Ellos no se relajaron nada. ¿Ellos qué hicieron? Se pusieron más leyes, más normas. Hoy en día, ellos ni siquiera pueden apretar el ascensor en el día de Shabbat. No pueden encender fuego. El fuego de la cocina, no, por eso inventaron el piloto automático en la cocina. Ellos. Se enciende solito, pero yo no apreté. ¿Entienden? Por eso, las tradiciones orales es una cosa. El paganismo es otra cosa. Y totalmente diferente a eso es la Torah. Eso es lo que tenemos que enfocar. Ahora vemos que hay muchas corrientes judías, vamos a decir así, o mucha gente que están estudiando la palabra. Pero no tienen que olvidarse, los hermanos, no se olviden de lo que es la ley oral, las tradiciones y lo que está escrito en la Torah. Había un judío que se llamaba Rashi, ¿se acuerdan? Este judío Rashi nació en Francia. En el año 1090 más o menos, él estaba caminando ahí por Francia. En el año 1090, no 1900, 1090. Y este judío Rashi tenía sus discípulos. Y también habían líderes religiosos judíos. Y ellos estudiaban y sacaban leyes. Por ejemplo, de ahí él sacó una palabra que se llama Kiddush. Kiddush tiene que ver con el vino. El viernes por la noche, el Kiddush, o sea, como tiene que ver con el vino. O sea, todas esas ceremonias del Shabbat fueron cambiando de época a época. El Shabbat que hoy conocemos, que vemos a la gente normalmente hacer, data del año 1400 a 1800. Toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese festejo que hacen, vamos a decir. ¿Está mal eso? No está mal. No está mal tampoco. Porque la Biblia no dice, pues, no pongas pan trenzado. No pone eso, ¿no? No está en contra de la Torah. Pero el objetivo de ellos, ¿cuál fue? De santificar el Shabbat. De hacer algo muy grande. Por ejemplo, ahora llega el cumpleaños de Karina, ¿verdad? Y Lorena. Entonces hay dos formas de hacer. Que nos reunamos aquí, comamos algo riquito entre nosotros, ¿sí o no? Y hay otra forma. Ponemos globos y ponemos feliz cumpleaños, acá un letrero grande, y venimos con la torta, con la tarta, y uno trae una trompeta también, todo por su cumpleaños, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es un cumpleaños pomposo, ¿no? Un cumpleaños grandote, ¿no? Esa es una forma de cumpleaños. Y otra forma de cumpleaños es, nos reunimos la familia y comemos algo y compartimos juntos, ¿no? Claro. El Shabbat es lo segundo, es compartir juntos, estudiar en el día adecuado con la familia. Ahora, si quieres ponerle globo al Shabbat, ponele globo. Si quieres usar la menorá, la luz, ¿cómo se llama? El candelabro con velas, ponele. Si quieres usar tu pan trenzado, ponele. ¿Quieres tu vinito? Ponele. No pasa nada, ¿no? Lo importante es que en ese día guardemos nosotros como cita, una cita. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Vamos a ver un poco una cosa allí. San Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Alguien puede leer eso cuando tenga? Capítulo 12, versículo 1 y 2 de San Mateo. Sí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo,
Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Sí. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la Sí, proposición. atiendan un poco bien. Miren una cosa, atiendan bien. Vamos a imaginarnos que están en un campo. Yehoshua y sus discípulos. Y están caminando y tienen tienen un hambre. ¿Y qué hacen ellos? Agarran las espigas y comienzan a hacer así, ¿no? Así, aplastan. ¿Y qué sale ahí? Harina, ¿no? Como harina, ¿no? Una bolita, ¿no? ¿Y qué hacen eso? Meten su boca, siguen caminando bajo el sol y están cruzando ese campo. ¿Y qué fue lo que pasó? Los fariseos. Los fariseos, ¿no? No es lícito eso. ¿Por qué dicen ellos? Les voy a leer. En el capítulo 18 de la Mishnah 1, o sea, la enseñanza, ¿qué es lo que enseñan? Miren lo que pone. Dice, no se puede retirar producto no diezmado. O sea, vos tenés tu campo. Tenés que diezmar primero la producción. Dice, ni el diezmo primero del que no se separó la ofrenda. O sea, imagínate, para la vista de ellos, ya tenía unas 2-3 multas por ahí ya, para la vista de los judíos, ¿no? Porque ellos, ese campo primero se tenía que haber diezmado. Se tenía que haber ofrecido. También se había tenido que quitar ya para la ofrenda voluntaria. Y ahí lo que queda del campo, ahí se puede comer. Pero no en Shabbat tampoco, pues. O sea, ya tenían de entrada, ya tenían tres infracciones. ¿Se entiende? Entonces es por eso que los judíos se ponían muy nerviosos. ¿Por qué se ponían muy nerviosos? Porque para ellos era mucho más importante sus tradiciones. ¿Sí? ¿Por qué la gente hoy en día se pone muy nerviosa cuando le hablas de la palabra? Porque están muy arraigadas a sus tradiciones. ¿Por qué al hablar con un bautista, con un pentecostal, se ponen muy nerviosos? Tú eres un judaizante, lo te dicen directamente, te dicen, ¿no? ¿Por qué se pone nerviosa la gente? Porque es más importante su tradición o la enseñanza de un pastor, o seguir la cabeza de un pastor, que la palabra misma, ¿no? Y nosotros pues ya nos cansamos de eso. Nos cansamos ya de seguir a un pastor. Y nos cansamos ya de seguir una institución que está adoctrinada por ellos mismos. Que si preguntás o decís cosas, o preguntás, ¿quieres saber? Pues no. Usted no se imagina lo que me pasó a mí. Yo tenía tanta sed, durante muchos años tenía tanta sed de conocer la palabra. No me importaba la denominación de esa iglesia. Por eso es que fui a tantos lugares. Pero en cada denominación te hablan de lo que a ellos les parece. Si yo me voy junto a los judíos ortodoxos, también tienen, acá estamos estudiando, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Los seguidores de Yehoshua, los seguidores del Mesías son diferentes. Somos diferentes. Porque buscamos la voluntad de nuestro Padre. Y queremos hacer su voluntad. Es que queremos aprender. Es que con todo nuestro corazón queremos aprender la verdad nada más. Solamente eso. Queremos aprender la verdad nada más. Y conocer la voluntad del que nos salvó. Del que pagó la deuda de nuestras transgresiones. Queremos saber las normas y los reglamentos correctos para seguir caminando este tiempo de vida que nos queda. Es nada más que eso. Aquí tenemos la Mishnah 4, la Mishnah 1, de todo esto que tienen ellos para estudiar. ¿Sí o no? Pero para los judíos ortodoxos es tan importante eso. Estaban enfrente del Mesías. Sí, sí. Enfrente del Mesías estaban. Y no se daban cuenta, ellos no podían distinguir eso. ¿Por qué? Por sus tradiciones que les cegaban. Aquí hay palabras tan maravillosas y espectaculares para la vida de cada uno, pero las tradiciones o seguir a un hombre te ciega, no te deja ver. Hasta inclusive te hace discutir y pelear con el que sabe la verdad. Ese es un problema muy grande, por eso tenemos que pedir a Dios cada día que nos dé la humildad para aprender. Sin humildad no podemos aprender, es que no podemos aprender. No podemos aprender. ¿Se va entendiendo?
Aquí hemos visto la palabra carga en Jeremías, ¿se acuerdan? Sí. Que en hebreo se llama masá, que significa carga. Pero a esta carga que se refiere es carga, es una responsabilidad. Está hablando de una responsabilidad, ¿se entiende? Anteriormente cuando decían no prenda fuego, no encienda fuego, y está en el campo. Entonces, ¿cuándo uno enciende fuego? Para quemar lo que sobró de la agricultura, para limpiar cosas. Uno encendía el fuego para eso, ¿no? No dice en tu casa no, sino está hablando de la parte agrícola. ¿A qué se refiere la parte agrícola? Al comercio. Lo que se refiere es que no haga cosas comerciales, que no gaste tu tiempo el día del Shabbat en cosas comerciales, sino que ocúpate para aprender, para estudiar más. ¿Entienden ustedes eso? ¿No está muy difícil? No. Para mí no. Sí, en la época del Mesías no se hacía de esta forma como se hace ahora. El vino, el pan trenzado, el candelero, el mantel blanco, la sal, la miel que se pone en la mesa. No se hacía de esa forma en esa época. Ahora sí, muchos hacen. No está mal tampoco. Sino como yo dije, como dijimos en el cumpleaños, ponerle globo. El objetivo era santificar el Shabbat, o sea, hacer algo muy grande y esplendoroso, ¿no? Eso no está mal. No está mal. Pero una cosa, no te pueden obligar a que lo hagas de la manera que ellos dicen. ¿Sí? El objetivo del Shabbat son esos 4 puntos que hemos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Ahora, si nosotros nos metemos en el mundo judío, ellos tienen el Talmud de Babilonia y tienen el Talmud de Jerusalén. Ese Talmud de Jerusalén es más estricta y rígida todavía. O sea, tienen un hambre, es luego terrorífico, viven tipo en una paranoia, a todos le tienen miedo. Imagínense que un alfilercito que se te quedó ahí siendo sastre y cargas en la día del Shabbat ese alfilercito, ya sos culpable ya. No le podés dar una monedita al mendigo, pues no podés cargar la moneda. O sea, ya vive como loco ya es eso, ¿no? Es una exageración. El objetivo del Shabbat es sencillo. El llamamiento de su majestad. Su majestad te llama, te cita en ese día. ¿Para qué? Para estudiar, para acordarte y para liberarle. Solamente es para eso. Ese es el objetivo. De que la familia esté muy fuerte y muy engranada, muy concentrada, muy juntas todos. ¿Entienden? Sí. ¿Se va entendiendo un poco? Sí. Vamos a ver un poco de Deuteronomio 5. Vamos a ver un poquitito ahí. Vamos a acordarnos de eso. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 12. 5:12. A ver, Elías, ¿puedes leer, por favor? 12 al 14. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Sí. Y también después de eso dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Por qué dice acuérdate? ¿Se acuerdan cuando se fue Moisés junto a Faraón? ¿Y qué es lo que le decía a Moisés por mandato de Dios? Le decía, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva, dice. No es que déjale a mi pueblo para que vaya por ahí, no. ¿Para qué? Tiene un objetivo. Déjale a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué? Me sirva. Y ahí Dios le da los mandatos y le da las instrucciones, por ejemplo, las fiestas. ¿Se entiende? Ahí dice en el 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Hashem tu Elot te sacó de aquella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Hashem tu Elot te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero qué raro es ahora, ¿no? Este día de reposo, el día de Shabbat, no existe prácticamente. Sino sí que existe Navidad. ¿Usted vio aquí en Valencia lo que es Navidad? Tiene que gastar mucho dinero para los regalitos, ¿no? ¿Sí? Todas las cosas suben.
Porque comprar un pollo, 4 veces más de su precio el pollo. Que comprar un pantalón, justo que no tengo pantalón, quiere comprar 4 veces más sale el pantalón ese día. Es todo comercio. La Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, todo eso tiene su raíz, que vamos a estudiar también eso. Pero ahora lo importante es enfocarnos y aprender este día de Shabbat, el significado que tiene para aquellos que nacieron de nuevo, los que hemos nacido de nuevo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por eso, en la parte esta que hemos visto de Rashi, en el año 1090, este judío que nació en Francia, él tenía sus discípulos. Después de la muerte de Rashi, sus discípulos y los de esa época también tenían líderes judíos. ¿Se entiende? Y ellos prepararon todo esto que te dije, el kiddush, que tiene que ver con el vino, y prepararon, o sea, le pusieron más flores, vamos a decir, al Shabbat, o sea, con el objetivo de santificar, como de engrandecer, vamos a decir, ¿no? Pero no es obligatorio todo eso, ¿no? Lo importante es Deuteronomio capítulo 5, del versículo 12 al 15. Eso es lo que es importante, eso es lo que dice la Torah, eso es lo que nos dice. Por eso si después nos vamos al Nuevo Testamento, vemos también como apóstol Pablo, como Pedro, como los demás hermanos que estaban en Israel, ellos también festejaban el Shabbat y las fiestas. Por eso es importante de que nosotros podamos aprender. No sabemos, pues, por eso tenemos que estudiar. Y hay que invertir mucho tiempo para poder entender todo esto. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud, de este sistema. ¿Ustedes saben lo que significa la apostasía? Nosotros pensamos que la apostasía se va a manifestar, así nos enseñaban, ¿no? Va a venir tipo un monstruo, así con 40 ojos, con tanta cabeza, así, ¿no? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la separación de las enseñanzas que Dios ha puesto y crear otras enseñanzas falsas. Eso ya empezó antes de Jesús. Hace mucho caso. Sí. Ya con Constantino en el año 100 y pico, y años 300 después de Cristo, y año 500 y año 600, y hasta ahora continúa grandemente la apostasía, o sea, la separación de la enseñanza de Hashem para su pueblo, y crear otras enseñanzas falsas para la gente. ¿Se entiende? Esa es la apostasía que se está manifestando muy grande ahora mismo en este mundo. Hay muchos Jesús que vienen y lo dicen, yo soy Jesús, dice. Y todo un Jesús oriental por ahí. Y hay otro Jesús, no sé si en Bolivia apareció ahora. Soy Jesús, dice. Soy el redentor del mundo, dice, ¿no? Y Evo Morales llegó a la calle. Sí. Por eso, usted no se preocupen. Si nosotros nos enfocamos en la Torah, si nosotros nos enfocamos en la palabra, nosotros no vamos a fallar. Hoy nosotros hemos visto también, acá está el Shabbat. Sí. El Shabbat. Simplemente hoy hemos aprendido en esta segunda parte sobre cómo Dios nos ordenó hacer el Shabbat. En la época de Jesús mismo, ya los mismos judíos estaban en contra del Shabbat que mandó la Biblia. ¿Por qué? Por causa de sus tradiciones. Ahora, esta es una ocasión para que nosotros pensemos también muy bien. ¿Qué es lo que me ata a mí, que está en contra de la palabra? Si tenemos la sencillez y si tenemos la humildad, podemos distinguir y podemos tirar eso malo y agarrar esto que Dios nos enseña. ¿Entiendes? Por eso es necesario tener, ¿cómo se llama? Esa sensibilidad. Yo me equivoqué, yo estoy haciendo lo malo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos en Génesis habla, fue la tarde y la mañana, un día. Por ejemplo, el día 2, día 3, fue la tarde y la mañana. Por eso el Shabbat comienza a la tarde. ¿Sí? Ese es el día bíblico. Entonces el viernes por la tarde, cuando se va el sol, empieza el día de Shabbat. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo eso? ¿Sí? Bueno, por eso ojalá que todos nosotros podamos aprender más sobre este día del Shabbat. Vamos a seguir estudiando.
Por eso tenemos que diferenciar bien. Atiendan bien, hay que diferenciar bien las tres cosas. Hay que diferenciar bien las tres cosas, atiendan bien. Uno, lo que es el paganismo. Otro, lo que es el judaísmo. Todas las leyes orales, todo eso, ¿no? Y otro, lo que está escrito en la Torah. Hay que enfocar, este es de la Torah, este es paganismo, este es del judaísmo. Hay que enfocar. ¿Y yo dónde estoy parado? ¿Dónde estoy yo? Quiero hacer el Shabbat, quiero conocer cómo Dios me muestra su palabra. Entonces, ¿dónde voy? ¿Voy al paganismo? No. ¿Voy al judaísmo? No. ¿Dónde voy? Voy a la Torah a aprender de ahí. Por eso que sus corazones se enfoquen en la Torah 100% para que aprendamos en la Biblia. ¿Está bien? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.